La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Un gusto, un placer poder llegar a sus hogares nuevamente. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10, una preciosa carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba justamente allá en Corinto. Era una iglesia que había tenido problemas, una iglesia que no era el mejor ejemplo de ser iglesia. Y Pablo, ¿verdad?, comienza a llamarles la atención, les pide varias cosas y toma como ejemplo los pecados de Israel en la antigüedad, en el tiempo que salieron de Egipto, para amonestarles y decirles, hey, ustedes no tienen que hacer lo mismo que ellos hicieron. Y en verdad, para nosotros hoy en día es una advertencia muy severa y muy fuerte. Habla de pecados comunes dentro de la sociedad. Hemos hablado ya de 3 pecados que la sociedad hoy en día está cometiendo, que el pueblo de antes lo cometió y que usted y yo no lo deberíamos hacer. Antes de mencionar esos pecados, allí en 1 Corintios capítulo 10, dice la palabra de Dios en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué están como ejemplo? El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Con qué motivo nos amonesta? Para que aún pensando estar firmes, miremos de no caer, no pecar, no hacer lo mismo que ellos hicieron. Hemos hablado ya de 3 de esos pecados, hemos hablado acerca de la codicia, hemos hablado acerca de la idolatría y hemos hablado acerca de la fornicación y el adulterio. Pero miren lo que dice ahora versículo 9. Versículo 9 dice allí, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué significa tentar al Señor? ¿Qué es una tentación? Es poner algo, ¿verdad?, que nos gusta para que cambiemos, ¿verdad?, nuestras convicciones, hagamos algo que no debemos hacer. Cuando hablamos de la tentación hacia el hombre, Dios no pone las tentaciones. Dice la Biblia que es el diablo quien pone las tentaciones. Pero un error del hombre es querer tentar a Dios. En otras palabras, querer hacer que Él cambie su voluntad para que quebrante su santidad. Eso no va a pasar. Primero que Dios no lo va a hacer, pero muchos hombres tentan a Dios queriendo que Dios cambie su manera de pensar, cambie su manera de ser para ellos salirse con la de ellos. Por ejemplo, mucha gente podría querer hacer que Dios acepte que un hombre puede tener más de una esposa, cuando claramente la palabra de Dios dice que debemos tener una esposa, amarla y respetarla. Pero muchos hombres pueden decir, no, yo me quiero ir en contra de esto, porque esto y lo otro, queriendo tentar a Dios de que Dios cambie su posición. Eso no va a pasar. Y el pueblo de Israel lo hizo y por eso murió mucha gente. Miren, la voluntad de Dios es una voluntad santa y perfecta. Y usted y yo no vamos a hacer que Dios cambie su manera de pensar. No podemos tomar como justificativo que el mundo ha cambiado, que el mundo ha evolucionado en su manera de pensar y por eso Dios ahora acepta el pecado. No, Dios odia el pecado desde el primer día hasta ahora. Y no va a cambiar su manera de ser. Dios es un Dios inmutable que no cambia, es uno de sus atributos. Así que no tiente a Dios, no intente cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. Pero luego tiene ahí el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Usualmente cuando no conseguimos lo que queremos de parte de Dios, ya murmuramos en contra de Él, ya lo criticamos, ya nos desanimamos y decimos, oh, Dios no puede, Dios no me quiere, y bla, 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 bla. Miren, la Biblia dice que el pueblo de Israel lo hizo. Y eso ofende a Dios, eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y no solamente de Dios mismo debemos dejar de murmurar, sino también de los otros. Miren, muchas relaciones hoy en día se acaban por este pecado de la murmuración. Estar hablando de otros, levantar calumnias, levantar contiendas, andar con chismes. Miren, por cierto, acerca de los chismes, allá el libro de Proverbios, capítulo 16. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense ustedes lo que puede hacer un chisme. Apartar a los mejores amigos. Y la advertencia de la Biblia es que no debemos andar con chismes, ni diciéndolos, ni escuchándolos. Muchos dicen, no, yo no digo ni un chisme, yo soy, ¿verdad? Yo siempre me callo. Sí, pero anda abriendo la orejota para andar escuchando que hablen de otros. Es tan culpable como el que anda hablando. Una persona sensata delante de Dios ni anda chismeando, ni anda murmurando de otros, ni tampoco acepta la murmuración y el chisme de otros. Dice que el chismoso aparta incluso los mejores amigos. Miren, somos prontos para pecar con la boca. Y dice la Biblia, ¿cómo es posible que de la misma boca que sale alabanza a Dios salga este tipo de pecados?
malas palabras, chismes, murmuraciones y un montón de cosas. Y dice la Biblia, no es posible que de la misma fuente que sale agua dulce salga agua salada. No, no es posible eso, pero seamos honestos, aún muchos cristianos conservan un lenguaje sucio, un lenguaje de malas palabras, de chistes obscenos, de cosas que no deben salir. Y así la murmuración es algo que no debe existir en la vida del cristiano, ni contra Dios, ni contra las personas. Miren, Dios no va a cambiar su voluntad porque usted piense distinto. Dios ha dejado establecido la voluntad de Él en cuanto a todas las cosas. Y Dios no va a cambiar porque usted lo presiona o porque usted piensa distinto. Es mejor que nosotros comencemos a aprender más de Dios cada día, entendamos cuál es su voluntad santa, preciosa y perfecta, y entonces vamos a dejar de luchar contra las cosas, ¿verdad?, que no van a cambiar. Todavía dentro del orden familiar, el esposo es llamado a ser el hombre, el guía de hogar, la mujer es llamada a ser la ayuda idónea, los padres son los llamados a instruir a los hijos con la palabra de Dios, los hijos son instruidos a obedecer y a respetar a sus padres. Y no importa cuán difícil y cuán cambiado esté el mundo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. No tiente a Dios, no intente cambiar la mente de Dios. Y luego, cuando se dé cuenta que Dios sigue con sus principios, no ande hablando mal de Dios. Dios no tiene la culpa de nuestra debilidad, de nuestro pecado. Y sabe una cosa más. Cuando esté en pruebas, cuando esté en situaciones difíciles y usted esté buscando a Dios honesta y sinceramente, tiene que saber esto. Dios responderá en su tiempo y a la manera de Él. No es de su manera, no es en su tiempo, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mientras eso pasa, no se atreva a murmurar de Dios, ni intente cambiar la mente de Dios. No lo tente. Tomemos estas advertencias en serio. De esa manera vamos a poder complacer a Dios con nuestras vidas. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.